reconoció que en él había insensatez. Y por ahí empieza todo, reconociendo que hay insensatez en nuestra vida, hay necedad en nuestra vida. ¿Cuántos han caído en necedad, ¿sí?, en algún momento en su vida? Y es necesario dejar eso. Por eso vamos a ver como primer punto, dejar la insensatez para poder vivir prudentemente. Bien, entonces David lo reconoció. Vemos en el Salmo 69, versículo 5, cómo David dijo esto. 69, versículo 5. David era un hombre que se conducía, escuchen, con prudencia. ¿Sí? David se conducía en prudencia. David, antes de ser rey, se conducía prudentemente. Era un varón prudente, lo dice la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo en el Salmo 69, versículo 5, que es lo que nos dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Vean lo que dice, cómo David reconoce que Dios ve todo y que Dios conoce todo y que conocía perfectamente la manera en que se conducía David en ese momento y se estaba conduciendo en insensatez. Reconocía que había necedad en su corazón. Entonces, David empezó por ahí. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores, reconocer dónde estamos? Vaya que cuesta sacar a una persona de la insensatez, escuchen, de la necedad. Cuesta mucho, ¿sí? Pero mucho. Algunos hasta mueren en la insensatez. Algunos se van en esta vida, prefieren vivir con necedad en su corazón y no vivir en la prudencia con la sabiduría que Dios nos da. Entonces, esto es un llamado a vivir prudentemente. Podríamos nosotros decir, bueno, pues vemos en la parábola, y por mencionarlo en la parábola de las 10 vírgenes, que unas 5 eran insensatas y las otras 5 ¿qué eran? Prudentes. ¿Sí? Así vivían, así eran. De un momento a otro una persona puede caer de la prudencia a la insensatez. Escuchen, ¿sí? De un momento a otro una persona puede caer ahí. No tenemos que criticar a las personas porque podríamos en algún tiempo caer en eso. Y sacar a una persona de la insensatez es como sacar a una persona de un hoyo, de un pozo cenagoso, de un hoyo muy profundo, que por más que le digas, y por más que le digas, y por más que le digas, no quiere reconocer. El Espíritu de Dios, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos está convenciendo y que nos está hablando todos los días para sacarnos de la necedad. Algunos hijos de Dios, muchos hijos de Dios, están viviendo en la necedad. Muchos o pocos del pueblo de Dios viven en la necedad, en la insensatez, porque este es un peligro.
Este es realmente un peligro, porque ¿cuántos saben que Cristo viene pronto? Y es necesario vivir, ¿qué? Prudentemente para entrar a las bodas. Es necesario vivir prudentemente. Es necesario vivir con sabiduría. Entonces, reconociendo David, también vemos en el libro de Proverbios 15:21, nos dice que el hombre entendido, ¿qué dice? Proverbios 15:21, el hombre entendido, ¿sí? Dice, endereza ¿qué? Sus pasos. La necedad es alegría al falto de entendimiento, escuchen. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Se alegra el que es falto de entendimiento. Pero el hombre entendido siempre va a enderezar ¿qué? Esto es clave, muy importante. El hombre entendido endereza sus pasos. ¿Qué es decir? Quita la necedad. ¿Por qué? Porque en Proverbios 19:3 nos dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce, ¿qué? Su camino. Ese es un peligro, es un riesgo que todo hijo de Dios tiene que conocer, tiene que ver y tiene que cuidarse, porque lo que es la insensatez, lo que es la necedad, ¿sí? Tanto en la mujer como en el hombre, lo que es la necedad, tanto en los jóvenes como en los adolescentes, es muy peligrosa. Es decir, cuando una persona dice, yo quiero vivir así, déjenme vivir así, y no me estén diciendo más porque yo quiero vivir de esta manera. ¿Sí? Entonces, dice aquí en Proverbios 19:3, lo voy a leer nuevamente, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor, escuchen, la reacción de una persona que vive en insensatez, la persona que vive en necedad, ¿sí? Dice que tuerce su camino y después se va contra ¿quién? Contra el Señor. Se irrita, se enoja contra Dios. Dios diría, ¿qué culpa tengo yo? ¿Sí? ¿Qué culpa tengo yo? De pronto se va en contra de Dios. Yo no sé si conozcan algunas personas que se van en contra de Dios y quieren estar viviendo en su manera de vivir fuera de la palabra de Dios, en la necedad, en la insensatez, y después se van en contra de Dios. ¡Qué tremendo es esto! ¿Sí? Es como cuando en una familia los hijos deciden vivir una vida totalmente fuera de los principios que los padres les están enseñando, buenos principios, y de pronto le va mal y se va en contra de sus padres. Como que suena muy ilógico esto. Y vemos entonces que se irritan, se enojan contra el Señor. En otra versión dice, por su propia necedad el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa a Dios. Bueno, vemos en Mateo 5:22 cómo
Jesús advirtió, aunque no le dijéramos necio a las personas, o en este caso a otra persona en Cristo, que esté en Cristo. Y dijo, no le digas necio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay poder en nuestras palabras. Porque entonces, si nosotros estamos hablando y diciéndole que es un necio, y es un necio, y es un necio, de pronto va a estar viviendo en la necedad, en la insensatez. La palabra necio en griego es raká, y es un término insultante. Vemos cómo es un término realmente insultante, y Jesús nos decía de esa manera, mira, no insultes a los demás diciéndoles esto. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra en griego? Pues cabeza vacía, eres un cabeza hueca, ¿sí? O también se refiere a decirle, eres un idiota. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19, nos dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escuchen, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos ser sabios, pero con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que pues las esposas le dan gracias a Dios por tener un varón sensato, un varón que no es necio, un varón que no es terco, un varón y ya no les digo? Bueno, ¿cuántos le pueden dar gracias a Dios así? ¿Sí? O al revés, ¿cuántos le dan gracias a Dios los varones porque tienen una mujer sensata, una esposa sensata, que no está en la necedad? Esto realmente es una gran bendición que nos va a llevar a vivir sabiamente, prudentemente y llevar un buen matrimonio y para levantar a nuestra familia. Si algo daña al matrimonio y si algo daña a la familia, es vivir en la insensatez. Y les va mal y quieren seguir viviendo así. Y les va mal y quieren seguir viviendo así. En la insensatez. David no quería vivir así. Pero ¿qué pasó? David se descuidó, sabía que había insensatez en su corazón y lo reconoció y vivió prudentemente, pero después se confió y cayó en la insensatez también y cayó en adulterio. Por eso la necedad tuerce el camino de las personas. Por eso la insensatez es muy peligrosa. Cuando a alguien se le está diciendo, mira, no te conviene esto, no te conviene aquello por esto, y aun cuando se le dice con la palabra de Dios, que es sabiduría, que le va a dar entendimiento, aún así lo escucha, pero no la hace. Y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Entonces, vemos que necesitamos ser sabios, pero es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. En la palabra también dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, Proverbios 15:33 nos dice: el temor del Señor es enseñanza de sabiduría. ¿Sí?
15:33. Esa enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. Por eso, refiriéndonos a las 5 vírgenes insensatas, ¿sí? Estas vírgenes en Mateo 25, versículo 3, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. ¿Sí? Escuchen, tenían que tomar todo. Los prudentes van por todo, no van a la mitad, no van por poco, van por todo lo que el Señor tiene para ellos. ¿Sí? ¿Cuántos van por todo lo que Dios tiene para ustedes? ¿Cuántos van por todo lo que tiene para ustedes como matrimonio, como familia? Van por todo, vamos por todo, ¿sí o no? ¿Sí? No vamos por la mitad, vamos por todo lo que el Señor tiene. Pero las insensatas lo que hicieron fue tomar sus lámparas, pero no tenían suficiente aceite. No tomaron el aceite suficiente que está en Dios. Entonces, ese fue el problema. Cuando entonces vino el esposo, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que todas ellas se durmieron, ¿sí? Y cuando despertaron, ¿sí? Las prudentes tenían aceite en sus vasijas. ¿Cuántos reconocen que tienen aceite en su vida en este momento? ¿Sí? ¿Cuántos reconocen? Un motor de un auto no puede funcionar sin aceite. Una vida no puede funcionar sin el aceite de Dios. ¿Sí? No puede funcionar, escuchen. Por eso, por tal motivo, es necesario que de hoy en adelante nosotros tomemos una decisión de vivir prudentemente. Si en este año Dios nos está llamando a vivir en la madurez, Dios nos está llamando a vivir en la prudencia también. ¿Sí? En la prudencia. Si no vives en la prudencia, si no vives sabiamente, puedes perder muchas cosas. Puedes perder, escucha, todo en lo que está relacionado en ti, todo lo que te rodea. Puedes perder una cosa, después puedes perder otra. Tienes que vivir sabiamente, prudentemente. Y escucha lo que te voy a decir. Esto está relacionado también en la manera de hablar. Conducirse prudentemente es en la manera de oír, hablar y hacer. Entonces, vemos cómo en el caso de las vírgenes prudentes, estas vírgenes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No iban a permitir que el aceite escaseara. Y entonces, dice en otra versión, dice, 5 de ellas fueron sabias y llenaron bien las lámparas de aceite, mientras que las otras 5 insensatas no lo hicieron. Y como el novio se demoraba, todos se quedaron dormidas. Como a medianoche, un grito las despertó. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Las vírgenes, o sea, las jóvenes, las doncellas, las muchachas, como quieran ponerle, ¿verdad? Saltaron a arreglar sus lámparas, rápido saltaron a arreglarlas porque ya, ahí viene el novio, escucharon, y entonces las 5 que casi no tenían aceite, suplicaron a las otras rápidamente, es urgente, oigan, compartan su aceite con nosotras. Compartan su aceite. ¿Por qué? Porque se les estaba apagando sus lámparas.
Las prudentes le respondieron, ¿qué pasa en ese momento de urgencia? Si les doy, ¿me quedo también? Nada. Y dijeron, no, vayan ustedes a comprar. Vayan a comprar. Y entonces ellas así lo hicieron, pero al regresar encontraron la puerta cerrada. Muchas cosas se cierran. Escuchen. Muchas oportunidades se cierran si no hay prudencia. Muchas oportunidades en tu vida se pueden cerrar si no hay prudencia, si no hay sabiduría. Pero si tú vives prudentemente, sabiamente, las puertas están abiertas, ¿sí? Y entonces dice que el novio ya había llegado y había entrado a la boda con las jóvenes que estaban listas con sus lámparas, las prudentes. Entonces llegaron las otras porque fueron a comprar. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Fueron a comprar. Llegaron, Señor, ábrenos la puerta. Decían los que habían ido a comprar, las que habían ido a comprar el aceite, pero el novio les respondió, en este caso Jesús, les respondió, no sé quiénes son ustedes. Escuchen, dijo, no sé quiénes son ustedes. Por la falta de prudencia se puede cerrar la puerta. Escuchen, por la falta de prudencia se puede cerrar la puerta. Algunos no lo creen. Algunos dicen, yo quiero vivir así de esa manera, yo quiero vivir como quiero. Pero escuchen, el riesgo y existe el peligro de que se llegue a cerrar la puerta. ¿Sí? Entonces, vemos que ellas tocaban insistentemente, pero el Señor les dijo, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Quiénes son? No las conozco. Váyanse. Entonces Jesús dijo en esta parábola, dijo, manténganse vigilantes, porque no saben cuándo ni a qué hora es de regresar. Escucha, una persona una persona sabia, una persona prudente está siempre ¿qué? Vigilante. Está vigilante a los peligros, al riesgo que existe. Es prudente. Es prudente. Entonces, vemos que estas jóvenes, ¿verdad? Sí, nos dicen en Proverbios 13, versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Cuando yo leí este versículo, llegó a mí algo tan fuerte. Escuchen, este versículo, el hombre prudente procede con sabiduría, hace las cosas con sabiduría, mas el necio, ¿qué manifiesta? Lo que hay, ¿sí? ¿En dónde? Lo que hay. Entonces, tanto la insensatez como la prudencia se manifiesta por lo que hay en el corazón. La prudencia, tanto la prudencia como la insensatez, como la necedad, ¿en dónde están? En el corazón. Y se manifiesta, tarde o temprano, se manifiesta. ¿Sí? En Mateo 7, versículo 24
al 27, vemos lo que dice aquí, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hay una comparación que Jesús hace. Escuche, cualquiera que oye estas palabras y las hace, la palabra de Dios, ¿qué nos da? Sabiduría, entendimiento. Nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos hace vivir bien. Entonces dice, lo voy a comparar a un hombre que prudente, a un hombre sabio. Y dice que este hombre prudente, sabio, dice que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Sí? El hombre prudente oye la palabra y la hace para edificar su casa sobre la roca. Muchas casas están fundamentadas, escuchen, sobre arena, ¿sí? O quizás en una ocasión un poco de material duro, pero la mayoría es arena, viviendo una vida totalmente religiosa, creyendo que están bien, y entonces está edificada su vida, su casa, escuchen, sobre la roca, porque la insensatez, aquel hombre insensato, él oye la palabra, pero dice aquí que no la ¿qué? No la hace. ¿En dónde está la clave? El prudente oye, pero ¿qué? La hace. Y entonces empieza a trabajar y empieza a edificar. Se pone en acción y edifica sobre ¿qué? La roca. Un fundamento fuerte para sus hijos. Un fundamento fuerte para sus nietos, para sus bisnietos. Un fundamento que va a durar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquel hombre insensato que escuchó la palabra también, escuchó la palabra, pero no la hizo, entonces edifica, pero edifica sobre la arena. Qué importante entonces es oír, pero ¿qué? Hacer. Escuchen. Oír, pero hacer. Entonces va a empezar a edificar hasta que haga. Va a empezar a edificar sobre la roca, sobre un buen fundamento, sobre los principios de la palabra de Dios. Por eso, con los niños, a los niños se les da la palabra de Dios, un fundamento que ellos van a poder después decir, yo voy a oír, pero voy a hacer también. Pero ¿a quién tienen que ver para hacer? ¿A quién? A los padres. Los niños quieren ver. Sí quieren oír, pero quieren verlo. Porque escuchen, se aprende mucho haciendo. ¿Sí? Y entonces lo hacen y ellos van a querer también trabajar y poner un buen fundamento para su matrimonio, para su vida, para su matrimonio después, para una familia. ¿Qué tranquilidad nos daría esto para los padres? A ver, ¿sí? ¿Qué tranquilidad nos daría para sabiendo que nuestros hijos tienen un buen fundamento? Es necesario entonces ver sobre dónde están, en qué está nuestro fundamento. ¿Hemos construido bien? ¿Hemos escuchado bien?
¿hemos hecho bien conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios? ¿Hemos trabajado para una buena base? ¿Para estar sobre la roca? ¿Por qué? Porque hay peligros, porque hay riesgos en la vida. Y Jesús lo mencionó. Entonces dijo, vendrán después, ¿qué? Vendrá lluvia. Después vendrán ríos. Y después vendrá mucho viento. Y si no está fundamentado sobre la roca, esa casa va a ser, ¿qué? Derribada. Va a caer. Se va a caer. Jesús estaba hablándonos de algo muy poderoso para que la vida de sus hijos tuvieran un buen fundamento y que pudieran vivir en la prudencia y que pudieran vivir sabiamente para seguir hasta el final y que su vida no fuera derribada, que su vida no sea cortada antes, que su vida fuera muy bendecida, pues, ¿sí? Entonces, vemos que llueve cuando llueva, cuando se formen los ríos, cuando soplen los vientos y den con tal fuerza contra las casas. La que estaba edificada sobre la roca no va a caer, pero la que estaba edificada sobre la arena, sobre la insensatez o la necedad, esa casa se va a caer. Así es que vemos cómo algunos podrían decir, pero es que la lluvia es una bendición de Dios. Te quiero decir que hay que reconocer, hay que saber. ¿Por qué? Porque esta onda gélida que está llegando desde Canadá a Estados Unidos y está llegando a parte de los estados del norte de nuestro país, yo les pregunto, ¿será de Dios? Hay algo muy fuerte y lo han dicho los expertos, que es una onda tan gélida que puede causar muchas muertes. ¿Qué es lo que hicieron o qué es lo que están haciendo las personas que están viviendo en ese lugar? ¿Qué hicieron? Comprando víveres y comprando palas y comprando un montón de cosas. ¿Para qué? Para estar guardados prudentemente, sabiamente, porque si no hay peligro de ¿qué? De muerte. ¿Sí? Entonces es cuestión de vivir ¿qué? Sabiamente, prudentemente. ¿Sí? Las cosas que estamos viviendo aquí, tenemos que ser prudentes. Y una vida prudente siempre va a consultar a Dios. Una vida insensata e necia no va a consultar a Dios para hacer ciertas cosas. Vemos que hay riesgos por todos lados. Es necesario vivir ¿qué? Prudentemente, con sabiduría, escuchar la voz de Dios, pero también hacerla. Porque el que escucha la voz de Dios, Dios siempre le va a advertir las cosas que vienen, las cosas que van a suceder. Y entonces se puede librar de muchas aflicciones, de muchas situaciones dolorosas, de pérdida,
de muchas maneras. Entonces, vemos cómo llegan esos ríos y pues aquellos que quieren vivir fuera de la palabra de Dios corren un riesgo impresionante, escuchen. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuántos necesitamos reconocer? El principio para vivir prudentemente es reconocer, como lo hizo David, que había insensatez en su corazón. ¿Cuántos podrían reconocer aquí que hay insensatez en su corazón? Que a veces han caído en necedad. Sí. Y es necesario reconocerlo, pero también cómo se puede solucionar eso. Pidiéndole perdón a Dios en arrepentimiento. Y que de hoy en adelante no vamos a hacer a un lado lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida, sino que Dios quiere que realmente, miren, escuchen, se está anunciando, se está diciendo que los días que vienen, este año o los años que vienen, son más duros que los que hemos estado viviendo. En todos los aspectos. Y el Espíritu de Dios le habla a sus hijos para que estemos viviendo prudentemente. Tenemos que vivir prudentemente, por eso es un llamado ahora a la prudencia. Y ser prudente es una gran bendición. Vivir en prudencia, con sabiduría, te puede salvar la vida en muchos momentos. Vivir prudentemente te puede llevar a ser prosperado, a ser grandemente bendecido. Vivir prudentemente es una decisión. Pero, repito, ¿cómo le cuesta al hombre reconocer? Escuchen, le cuesta al hombre reconocer, por más que le digas o que agarres tu Biblia, pues menos, ¿verdad? Y le digas, ya entiende. ¿Cuántos le han dicho? Entiende, por favor. ¿Sí? Te estás yendo al abismo, entiende. No, y no, y no, y no, y no. Y quizás diga, bueno, con una vez, con 2 veces, pero no es para cambiar, sino para calmar a las personas que le está diciendo. Porque a decir, ya me tiene hasta acá. Sí. ¿Pero en qué le beneficia eso? ¿En qué le beneficia? Sino que va a llevar una vida todavía aún más y más y más torcida. Porque ha decidido en su corazón, y lo que manifiesta, ¿qué es? Necedad. Veamos qué es lo que estamos manifestando en este tiempo. ¿Qué es lo que manifiesta nuestra vida? Si manifiesta sabiduría, si manifiesta prudencia o manifiesta insensatez y necedad. Sí. Al venir a este lugar, ¿qué es lo que estás aprendiendo? A vivir prudentemente. A vivir conforme a la palabra de Dios.
Jesús fue muy prudente. Jesús fue muy prudente, ¿sí? Y vivió una vida sabiamente. Y fue algo tan poderoso, y los ejemplos y las parábolas que nos da, es una enseñanza, es una riqueza para nuestra vida. Realmente yo veo, no nos vamos a meter en tantos problemas si vivimos sabiamente. Si vivimos en la insensatez y en la necedad, vamos a meternos en el centro de todos los problemas. Sí. No sé a cuánto les esté hablando Dios. ¿Sí? Pero yo creo que es necesario tomar decisiones. Este año es de tomar decisiones.